En menos de 15 minutos conocerás las perspectivas de dos titanes del autoconocimiento, Carl Jung y Friedrich Nietzsche. Además, te daré unos valiosos consejos para que te conozcas mejor. Recibe esta dosis heroica. Solo puede ser buena. Había una vez un bosque en el que todos los árboles moraban felizmente, excepto uno, que se sentía consternado porque no daba ningún fruto. Un día le dijo el manzano: «Concéntrate en dar frutos y saldrán, confía en mí». Otro día fue el rosal el que le dijo: «Olvida lo que te aconsejó el manzano. No pienses en frutos, sino en flores. Es mucho más fácil y hermoso. Fíjate en las mías». El desdichado árbol intentó todo lo que le dijeron unos y otros, pero nada funcionaba, y las primaveras daban paso a los veranos, y los frutos nunca aparecían. Un día otoñal, un búho se fue a posar sobre sus ramas, y es bien sabido que es el ave más sabia del bosque. Compadeciéndose de él, le dijo: «No te aflijas, lo que te acontece es el mal de muchos seres humanos. No sabes quién eres. Lo que has de hacer es conocerte a ti mismo, y solo entonces hallarás propósito en esta vida». Las estaciones transcurrieron y al llegar la primavera, el árbol había acertado con las preguntas pertinentes y las respuestas adecuadas. Su voz interior finalmente se manifestó y le reveló: «Tú nunca vas a dar manzanas, porque no eres un manzano. Tampoco vas a florecer en primavera, porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer fuerte y majestuoso. Tú tienes que dar nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Eso es quien eres tú. Sé quién eres». Esta breve y bonita fábula, aun con su simplismo, alude a ese aforismo griego cuyo origen se pierde entre los tiempos. Conócete a ti mismo. Cuenta Platón en el Protágoras que fueron los 7 sabios quienes ofrecieron la inscripción de esta máxima a Apolo en el templo de Delfos. Así que nos podemos figurar la importancia que le daban los griegos para exponerla en un lugar tan especial. En el primer Alcibíades, Platón da voz a Sócrates, quien asevera: «Así, mi querido Alcibíades, sigue mis consejos y obedece al precepto que está escrito en el frontispicio del templo de Delfos. Conócete a ti mismo, porque los enemigos con quienes te las has de haber son tales, como yo los represento y no como tú te imaginas». Sócrates apuntaba con sus razonamientos que para gobernar a los demás, primero hay que instruirse y perfeccionarse. Y eso empieza por conocerse a uno mismo. Por su parte, Aristóteles sentenció: «Conocerse a sí mismo es el comienzo de toda sabiduría». Vemos que en el mundo helénico tenían clara la valía del autoconocimiento. Viajando hasta los tiempos modernos, en el siglo XIX, Nietzsche abundó en la importancia de conocerse a uno mismo. Su crítica a la mentalidad del rebaño, la cual lastra la creatividad y el desarrollo individual, fue vehemente, así como acostumbraba a ser el filósofo germano. Animó a superar el miedo a abandonar la manada y labrar un camino personal. Encontrar la propia singularidad es un viaje que nadie puede emprender por uno mismo. Habrá que romper cadenas, retar a los demonios que cada uno lleva dentro y comprender qué se esconde tras ellos, enfrentar el dolor necesario que mejorará nuestra naturaleza interior, salir al mundo, hacer cosas, experimentar y vivir conscientemente, pues según Nietzsche, ningún precio es demasiado alto para pagar el privilegio de poseerte a ti mismo. Otro punto destacable que señaló el filósofo alemán respecto al autoconocimiento fue el sentido, el propósito. Quien tiene un porqué puede soportar casi cualquier cómo. Dada la época que le tocó vivir, el significado otorgado por Dios declinaba debido a la creciente secularización de la sociedad. La archiconocida frase «Dios ha muerto» lo expresó como ninguna otra. Su preocupación porque el nihilismo se apoderase de más y más gente lo llevó a sugerir diferentes opciones para dotar a la vida de sentido. Una de ellas era sustituir la religión por las humanidades. La filosofía, el arte, la música, la literatura, el teatro, no solo son meros entretenimientos. La belleza y profundidad que comprenden puede dotar de sentido a la existencia. En caso de que el individuo no tenga interés en estos asuntos, Nietzsche también desarrolló la idea del superhombre, aquel capaz de generar nuevos valores y dejar atrás los viejos, y recuperó también la noción estoica de amor fati, el amor al destino.
Eres el resultado de todo lo que ha ocurrido en tu vida. Aconsejó además que analicemos nuestras acciones, si realmente tienen sentido para nosotros o las hacemos para obtener la validación del rebaño. Encontrar tus verdaderos valores requerirá romper las ataduras de religiones, sociedades, tradiciones, relaciones personales. El sí mismo está muy bien escondido de uno mismo, de los pozos con tesoros. El sí mismo es el último en extraerse. Como podemos inferir de lo desarrollado por Nietzsche, encontrarse a uno mismo es una lucha interior compleja. Necesita valor, soledad, humildad, honestidad y autodescubrimiento. Detengámonos un momento en el campo de la psicología. No podría tratar este tema sin visitar la figura de Carl Jung. Así como a la filosofía llegué de la mano de los diálogos de Platón, y mi interés aumentó al conocer la obra de su discípulo Aristóteles. A la psicología arribé con Freud, pero fue Jung quien me atrapó en sus escrituras. La tarea del hombre es volverse consciente de los contenidos que presionan hacia arriba desde el inconsciente. Hasta donde podemos discernir, el único propósito de la existencia humana es encender una luz en la oscuridad del mero ser. Para Jung, existe una interacción constante entre el reino consciente e inconsciente de la psique, los cuales se combinan para crear la personalidad completa. Sin embargo, la mayor parte de esto se desarrolla y existe en lo inconsciente. Por lo tanto, una significativa parte de lo que somos y de nuestro potencial persiste dentro de un ámbito que no entendemos activamente o al que no tenemos acceso. Y así, para llegar a ser más auténtico y completo, el individuo debe hacer que esa parte de la psique sea consciente, aprovechándola e integrándola en la totalidad de su conciencia. Jung llamaría a este proceso individuación. La conciencia es el reino de la conciencia personal, donde uno se identifica explícitamente. En el centro de esto hay otra estructura que Jung identificó, el ego. Proporciona un sentido de distinción personal, creando la historia que uno se cuenta sobre sí mismo para mantener la continuidad en su identidad. El ego se expresa en el reino consciente, por lo que Jung lo llamó la persona, que son los esfuerzos externos de la apariencia que el individuo muestra activamente al mundo. Esta persona, sin embargo, a menudo está desvinculada del verdadero yo, ya que muestra el carácter que uno piensa o quiere mostrar de acuerdo con lo que el ego considera apropiado para una sociedad y rol en particular, y no lo que es verdadero para el propio individuo. Con el fin de ejecutar y mantener esta apariencia, el ego filtra la experiencia personal y la individualidad dentro o fuera de la dimensión consciente. Lo que filtra y restringe, lo reprime y lo envía al reino inconsciente. Una de las ideas más singulares de Jung fue separar al inconsciente en dos estructuras distintas: el inconsciente personal y el inconsciente colectivo. El primero encaja con las ideas ya entendidas y propuestas por Freud. El inconsciente colectivo se diferencia del personal en que contiene y facilita elementos universales que se heredan a través de la suma total de la historia humana. El hombre ha desarrollado la conciencia lenta y laboriosamente en un proceso que tomó incontables edades para alcanzar el estado civilizado. Y esta evolución está lejos de ser completa, ya que grandes áreas de la mente humana aún están envueltas en la oscuridad. En opinión de Jung, los motivos, símbolos y temas compartidos entre distintas culturas eran expresiones de las diversas estructuras psíquicas consistentes en toda la humanidad, a las que llamó arquetipos. Dentro del inconsciente, Jung se refería a todo el contenido reprimido, negado y desconocido como la sombra. Como bien apuntó Dostoyevsky en Memorias del subsuelo, hay cosas que un hombre teme confesar hasta a sí mismo, y cada hombre respetable tiene cientos de ellas almacenadas en su mente. Por último, anidado dentro de la sombra es lo que Jung dividió en animus y ánima, que se refieren específicamente a las cualidades femeninas suprimidas en un hombre, ánima, y las masculinas suprimidas en una mujer, animus. Según Jung, todas las estructuras de la psique trabajan juntas en circulación activa para finalmente formar lo que yace en el centro, el sí mismo, la totalidad auténtica y combinada de lo consciente y lo inconsciente.
Lograr que el ego y un alto grado de la persona se acerquen lo más posible a esto es el objetivo de la individuación y, en última instancia, de una vida plena. Ya sea a través de la terapia, la introspección, el desarrollo personal o alguna combinación de los anteriores, es tarea del individuo esforzarse por lograrlo. Este tipo de autorrealización requiere lo que Nietzsche ya apuntaba: humildad, valor y honestidad. Aceptar tus caídas, debilidades, males potenciales, intereses vergonzosos, cualidades impopulares. Admitir que lo que temes u odias en los demás está o podría estar dentro de ti, que no eres ni serás completamente quien piensas y quieres ser, ni tan bueno como esperabas. Confrontar ese caparazón creado por la propia mente es una labor colosal que sacudirá el núcleo mismo de la psique. Sin embargo, será esencial para alcanzar una vida plena y consciente. Tu mirada se aclarará solo cuando puedas ver dentro de tu corazón. Aquel que mira hacia afuera, sueña. Aquel que mira hacia adentro, despierta. Ahora te hablaré de mi propia experiencia, de las conclusiones a las que he llegado con el paso de los años. ¿Cómo he llegado a conocerme? El camino del autoconocimiento no concluye mientras vivamos. Así que he de reconocer que sigo viajando, pero con un rumbo más certero gracias a la experiencia que da el transcurrir de la vida y a los consejos de los más sabios. Durante mucho tiempo, no me planteé esta máxima con la seriedad que se merece. Conócete a ti mismo. Para esto, hace falta reunir ciertos requisitos de los que carecía. Me faltaba la humildad necesaria como para aceptar que no tenía ni idea de quién era. Creía que sabía, pero no. Lo que intuía es que a poco que me analizase dejaba mucho que desear. No obstante, la parte positiva de no saber quién eres es que tampoco sabes quién puedes llegar a ser. Así que me empecé a hacer preguntas de muchos tipos. ¿Me engaño a mí mismo? ¿Y a otros? ¿Por qué? ¿Cómo me siento cuando me analizo? ¿Hasta qué punto la personalidad que proyecto es fruto de la búsqueda de aprobación exterior? ¿Hasta dónde llega mi narcisismo? ¿Y mi vanidad? ¿Por qué no paro de autosabotearme? ¿De qué tratan mis fantasías más oscuras, aquello que no confieso a nadie, prácticamente ni a mí mismo? ¿Qué es lo que pospongo constantemente y me hace sentir mal? ¿Qué es lo que hago bien y de lo que me siento orgulloso? ¿Hacia dónde voy en mi vida? ¿Acompañado de quiénes? ¿Qué es lo que deseo y lo que me motiva? ¿Merece la pena realmente? Estas preguntas complejas, además de muchas otras, son un buen comienzo para conocerse a uno mismo. No tienes que saber la respuesta de todas, pero el simple hecho de planteártelas es un buen comienzo. Te voy a dar unos consejos que, si llevas a cabo, estoy seguro que te ayudarán. Cuando dispongas de un tiempo para ti, en soledad y sin distracciones, apunta en un papel todas las preguntas que sugerí anteriormente u otras que se te ocurran sobre ti mismo. En el momento que puedas, te recomiendo que des un buen paseo por la naturaleza, en solitario, sin tecnología. Al menos a mí me ayuda a reflexionar, a desestresarme. Te irás planteando las cuestiones que has anotado. No tienes que hallar la respuesta de todas, pero has de comprometerte a ser humilde, honrado y valeroso contigo mismo. Si fueses a un médico preocupado por algo, ¿acaso le mentirías para tener un diagnóstico erróneo? Has de ser radicalmente honesto. A medida que te preguntes y te respondas, te irás conociendo mejor. Tu potencial, tus debilidades, tus partes más oscuras. Poco a poco tu fortaleza se incrementará. Dirás no cuando necesites decirlo, no evitarás conflictos necesarios, dejarás de autosabotearte constantemente. Cuando identifiques y aceptes tus flaquezas, estarás preparado para desafiarte a ti mismo. Ponte pequeñas metas. La mejora gradual y constante es el camino más sabio. Tu ego lleva años creando una ilusión que impide que te desarrolles. Deshazte de esa parte de ti. Lo que merece la pena en esta vida suele ir ligado a un esfuerzo genuino. Tu plenitud no va a ser menos. Hazlo por ti mismo. ¿Por quién si no?